Buen día. Continuamos con nuestros ejercicios de la unidad número 3. Aquí tenemos el formulario. Leemos el ejemplo número 4. Un calorímetro contiene 500 gramos de agua y 300 gramos de hielo. Se toma un bloque metálico de 1000 gramos de un horno cuya temperatura es 240 grados Celsius y se deja caer rápidamente dentro del calorímetro, resultando que se produce exactamente la fusión de todo el hielo. ¿Cuál sería la temperatura final del sistema si hubiera sido doble la masa del bloque? Despréciense las pérdidas caloríficas del calorímetro y su capacidad calorífica. Calor de fusión del hielo, 80 calorías por gramo. Calorímetro, mezcla de agua y hielo. Otro cuerpo se introduce dentro de esta mezcla y nos piden la temperatura final del sistema, nos dan calor de fusión del hielo. ¿De qué tema estaremos hablando? Expansión térmica, cambio de fase o conducción. Esto es cambio de fase. ¿Qué nos piden calcular? La temperatura final del sistema. ¿Qué datos tenemos? Del agua, conocemos su masa, 500 gramos, y su temperatura inicial. No lo dice, como comenté en el ejemplo 3, no lo dice, pero una mezcla, un calorímetro contiene agua y hielo. Una mezcla de agua y de hielo está a 0 grados Celsius. Recuerden la gráfica. Una mezcla de agua y hielo está en una línea horizontal. Por lo tanto, su temperatura siempre va a ser 0 grados Celsius, si es agua y es hielo. ¿Qué sabemos del hielo? Su masa, su temperatura inicial y nos dan el calor de fusión del hielo, que es una clave para saber, ¿no?, si es cambio de fase. ¿Qué sabemos del bloque? Sabemos su masa inicial y sabemos su temperatura inicial. Después hay una condición, ¿no? De hecho, hay dos condiciones acá. La primera condición es lo que ocurre inicialmente, ¿no? Tenemos hielo en un calorímetro, agua, hielo. Colocamos un bloque metálico dentro del calorímetro y el resultado de hacer eso es que se produce exactamente la fusión de todo el hielo. Es decir, estos 300 gramos de hielo se van a convertir en agua. Eso es lo que ocurre en la primera condición, primera situación. ¿Cuál es la segunda condición? Esta es la pregunta. Nos piden la temperatura final del sistema si, hay una condición, hubiera sido doble la masa del bloque. Es decir, yo no quiero saber la temperatura final del sistema en esta situación 1, donde se produjo exactamente la fusión de todo el hielo. Yo quiero la temperatura final del sistema si el bloque hubiese tenido el doble de su masa, es decir, en lugar de 1000 gramos, 2000 gramos. Entonces, tenemos dos situaciones en este caso. Vamos a ver la fusión de todo el hielo y el doble de la masa del bloque. Vamos a resolver. Agua más hielo a 0 grados Celsius. Tengo una masa de 500 gramos, la masa de hielo es de 300 gramos. Vamos a hacer su figura. La figura no cambia. Es agua y hielo, punto de fusión a 0 grados Celsius, punto de ebullición a 100 grados Celsius. Recuerden que la figura es la misma. Línea inclinada, que es puro sólido, línea horizontal, que es una mezcla, en este punto sólido, en este punto líquido, en el intermedio una mezcla de hielo, de sólido y líquido, línea inclinada, cambio de temperatura, pero es todo líquido en este caso. Esto en esta esquina es puro líquido, en esta esquina es puro vapor, en el intermedio una mezcla de líquido y vapor, y en esta línea inclinada sería estado gaseoso. Todas las gráficas son igualitas, tienen la misma forma. Lo que puede cambiar es con respecto a Q, pero
realmente para nuestros ejercicios no hace falta tener una gráfica tan estricta, ¿no? Sí se puede hacer, por supuesto. Ok. Entonces tenemos, ¿dónde está ubicado el agua y el hielo? A 0 grados Celsius. Ahora, ¿qué tengo? ¿Más agua o más hielo? Tengo más agua, por lo tanto tiene que estar más pegado de la esquina derecha. Fíjense que no está en la mitad. Si estuviese en la mitad es cuando tengo igual cantidad de agua que de hielo. Ok, vamos a ver el otro cuerpo que tenemos. Tenemos un bloque a 240 grados Celsius con dos situaciones. La situación 1 es que la masa del bloque sea 1000 gramos y la situación 2 será para que cuando el bloque tiene 2000 gramos de masa. Pero su gráfica no va a cambiar porque el bloque está hecho del mismo material. Ahora, ¿qué pasa con el bloque? Que nosotros no sabemos de qué material es. Por lo tanto, no podemos colocar aquí ni aquí un valor, porque no lo sabemos. No sabemos si es de acero, si es de hierro, si es de aluminio, no lo sabemos. Por lo tanto, lo que hacemos es su gráfica. Lo único que sabemos es que es su gráfica. Y sabemos dónde está el bloque. El bloque está a 240 grados Celsius. Es un bloque, por lo tanto es sólido. ¿Qué quiere decir? Que está en alguna parte de esta línea inclinada. Acuérdense que esto es sólido, esto es una mezcla de sólido y líquido, esto es líquido, esto es una mezcla de líquido y gas, y esto es gas. Por lo tanto, si es un bloque a una temperatura, pues él está en alguna parte de aquí. Yo no sé dónde, pero yo coloco allí un punto. El bloque está aquí y el sistema agua-hielo está aquí. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es el sistema que está a mayor temperatura? El bloque. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el bloque? Él es el que va a ceder calor. El agua-hielo está a menor temperatura, 0 grados Celsius. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer el sistema agua-hielo? Va a absorber el calor que este bloque va a ceder. Entonces, el sistema agua-hielo va a absorber calor y el sistema bloque va a ceder calor. ¿Qué va a hacer el agua-hielo? Pues va a ir hacia acá y el bloque la temperatura, ¿no?, del bloque va a bajar. Entonces, cede calor y absorbe calor. ¿Cuál va a ser la situación 1? La situación 1 dice que el hielo se fusiona completamente, es decir, va a llegar hasta aquí, hasta este punto. Se va a volver, este punto se va a mover hasta acá. Todo el hielo. Entonces, ¿cuánta cantidad de calor tiene que absorber? Eso será cuánta cantidad va a ceder, es decir, el calor que va a ceder el bloque tiene que ser igual al calor que tiene que absorber el sistema agua-hielo para llegar aquí. Esa es la situación 1. ¿Cuál es la situación 2? La situación dice, mira, la masa del bloque ahora es el doble. Si con 1000 gramos este sistema agua-hielo llegó hasta aquí, con 2000 gramos tiene que superar esto, porque hay mayor cantidad de gramos de bloque. Entonces, si con 1000 gramos llegó hasta aquí, con 2000 gramos tiene que subir la temperatura. Es decir, con 1000 gramos se fusiona todo el hielo. Con 2000 gramos, esa agua, porque ahora es pura agua, está aquí, tiene que subir la temperatura. Entonces, en la situación 1 llegamos hasta aquí. Y en la situación 2 tenemos que pasar hacia acá y subir temperatura. ¿Hasta dónde? No lo sabemos. Precisamente eso es lo que nos están preguntando. Bien, vamos a ver. Necesitamos calcular la temperatura final. ¿Qué sabemos? Que el calor cedido es igual al calor absorbido. Calorimetría. Vamos a plantear la situación 2, que es donde está la pregunta, lo que nosotros queremos calcular, la temperatura final. ¿Cuál es la situación 2? Para el bloque. El bloque, recordamos que es el que cede calor. ¿Qué es lo que está haciendo el bloque? Bajando la temperatura. Recuerden que el bloque está en una línea inclinada. Línea inclinada, esta es la ecuación. Masa por calor específico del bloque por la variación de temperatura. Eso quiere decir que la variación de temperatura lo que hice fue cambiar delta T por lo que equivale. Temperatura inicial del bloque menos la temperatura final del bloque, ¿no? Porque es mayor
la temperatura inicial. Ahora, en cuanto al agua, el sistema agua-hielo, ¿qué está haciendo en la situación 2? Recordamos que en la situación 2 se fusiona el hielo y sube la temperatura. Entonces tenemos un término que es el término de fusión del hielo y tenemos un término que es el cambio de temperatura. Eso es la situación 2. Recuerde que tenemos dos situaciones. Estoy colocando la situación 2 porque allí es donde está mi incógnita, lo que yo quiero calcular, ¿verdad? Ahora, ya vamos a ver qué me hace falta para poder calcularlo. Ok, entonces, lo que hice de aquí para acá fue cambiar el delta T del sistema agua-hielo. Temperatura final menos temperatura inicial. Esta es la temperatura mayor, esta es la temperatura menor. Ahora vamos a unir esas dos ecuaciones. Aquí hay un error. Aquí tengo un error porque no es esto lo que quiero calcular, lo que quiero calcular es esto. Ok. ¿Qué sucede? Que yo no tengo el calor específico del bloque, eso no me lo da el ejercicio, yo no sé de qué es el bloque. Por lo tanto, yo tengo que calcular ese calor específico. Yo sé que, ¿qué voy a hacer yo con esta ecuación, este lado de la ecuación, el lado derecho de la ecuación y el lado derecho de esta ecuación? Los voy a igualar porque por calorimetría yo sé que el calor cedido es igual al calor absorbido. Entonces, calor cedido igual a calor absorbido. Esto y esto lo vamos a igualar. Pero me hace falta el calor específico del bloque. Entonces, bueno, tenemos esto acá. Lo que hice aquí fue distributiva. Estos dos por esto y estos dos por esto me dio esto que está acá. Este queda igual. Y aquí propiedad distributiva también. ¿Qué sería esto? Despejamos, pasamos todo lo que tiene temperatura final, que es lo que estoy buscando. Lo pasamos hacia la derecha. Quedaría este término y este término, que pasaría negativo. Todo lo demás hacia el lado derecho. Esto que está positivo pasaría negativo, que es esto que está al final. Y despejamos la temperatura final, ¿no? De aquí sacamos factor común, temperatura final, y esto con esto va a pasar dividiendo. Ya tenemos nuestra ecuación. ¿Qué nos falta? El calor específico del bloque. Todo lo demás lo tenemos. El ejercicio nos dio masa del hielo, masa del agua, masa del bloque, calor específico del agua, temperatura inicial del sistema agua-hielo, temperatura inicial del bloque. Todo eso nos lo dio el ejercicio. Pero nos hace falta el calor específico del bloque. Entonces vamos a pasar a la situación 1 de tal manera que podamos conseguir ese calor específico. Vamos a ver si lo podemos conseguir. Si no, vamos a ver qué hacemos. Volvemos a leer el ejercicio.